Por otro lado, tratándose de UFI negativa que suma, ya lo habíamos dicho, está raro, el reglamento de la ley en su artículo 23 nos permite considerar este elemento sumando al MOA. El argumento, fíjense qué fácil de entender es, si se piensa que únicamente se sumará al costo fiscal aquella UFI negativa que haya sido efectivamente aplicada por el accionista que adquirió acciones de un accionista anterior y que tuvo que generar durante su periodo de tenencia cierta QFIN o UFIN suficiente para neutralizar o matar esa UFIN negativa que me heredó la basura de la que ya hablamos, ¿no? El accionista anterior. Es decir, al haber generado utilidades, algo fiscalmente productivo, el nuevo accionista logró deshacerse de esa UFIN negativa que heredó y que debe sumar en su cálculo de costo fiscal de acciones, dado que el otro accionista, al haber heredado esa UFIN negativa, restó en su cálculo correspondiente la misma, ¿no? Tal como fue en el caso de los diferenciales de QFIN, la UFI negativa se debe considerar en proporción a la participación de cada accionista en la sociedad al momento de haber aplicado la UFI negativa o al haber enajenado sus acciones según sea el caso que corresponda, ¿no? Ahora vamos a abordar el caso de las pérdidas fiscales de acciones y vamos a ver que tiene la misma lógica que la UFI negativa. Al igual que en el caso de la UFI negativa, en el caso de las pérdidas fiscales, aquellas pérdidas que deje un accionista al momento de enajenar su participación en la sociedad deben restar al costo fiscal, y aquellas pérdidas que un accionista que adquirió acciones con posterioridad a su generación y que durante su periodo de tenencia dichas pérdidas se aplicaron, entonces ese accionista, en este caso Enrique, deberá sumar a su costo fiscal la proporción de las pérdidas que él tenga por participación en la sociedad. Como pueden ver, la misma lógica de la UFI negativa se sigue, dado que al dejar pérdidas fiscales para un accionista futuro en la sociedad, provoca que para que este accionista pueda generar QFIN, primero debe amortizar la totalidad de las pérdidas que le dejó el enajenante. Es decir, está pagando los platos rotos del accionista pasado. Por el contrario, si el accionista que enajena ya pagó los platos rotos del accionista pasado, amortizando esas pérdidas contra utilidades generadas durante su periodo de tenencia, entonces esas pérdidas a ese accionista, o sea, aquí que en mi ejemplo, pues suman. Pero fíjense, puede haber casos en los que las pérdidas nunca se amorticen, entonces, pues obviamente uno restó a su costo fiscal, pero el otro no sumó. O sea, no necesariamente siempre va a haber una suma y una resta, ¿no? Ahora sí, vámonos a la famosa comparación de los positivos contra los negativos. Esta comparación se encuentra tanto en la fracción tercera del artículo 24 como en el artículo 24 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta. Y aunque no deberá imponernos obligaciones el reglamento de la ley, más allá de lo que nos dice la ley, pues ya lo dije. Ya. Bajo esta comparación se deben considerar elementos que existen o existían al momento de la entrada y la salida del accionista a la sociedad, que determina su costo fiscal de acciones, tales como son la QFIN inicial y la QFIN final, y otros elementos positivos y negativos, tales como las pérdidas fiscales, pendientes por amortizar que suman, bueno, los positivos, ¿no? Los reembolsos pagados, la UFIN negativa. En caso de que los positivos sean mayores a los negativos, simplemente se ignora este cálculo y se procede a determinar el MOA con la fórmula larga del artículo 22 de la ley del ISR, conforme lo establece. Pero en caso contrario, cuando los negativos exceden a los positivos, ahí viene un cambio de mecánica en la determinación del MOA como tal. Es decir, el MOA no será costo comprobado de adquisición, más menos pérdidas fiscales que suman y restan, más diferenciales de QFIN, más menos su FIN negativa que suma, sino que únicamente se disminuirá del costo comprobado de adquisición esta diferencia negativa del artículo 24 del reglamento, y ese será el MOA. El verdadero problema viene cuando este diferencial de negativo es mayor que el costo comprobado de adquisición, ¿no? Ahí tendríamos un costo negativo, pero pues bajo nuestra opinión aquí sí resulta un castigo excesivo, dado que esta diferencia negativa debe ser aplicada contra costos fiscales futuros que calcule el mismo accionista que la generó, pero aunque se trate de diferentes emisoras, Enrique. Es decir, es algo que te puede seguir durante años hasta que lo puedas aplicar contra un MOA que sí sea positivo, ¿no? Naturalmente, en caso de que esta diferencia sea mayor al costo comprobado de adquisición, se debe considerar que no hay costo fiscal o que es costo cero, y entonces todo el precio de venta será utilidad sujeta a impuestos sobre la renta. En la práctica nos preguntamos si realmente los empresarios están al tanto de esta situación y si realmente la aplican, ¿no? Porque esto es algo común. Exactamente. Y aunque habrá un módulo numérico en el que se mostrará esto de forma práctica, hablemos de las capas y los cortes. Y bueno, las capas son aquellas que se dan cuando
se incrementa la participación del accionista enajenante en la sociedad emisora y por lo tanto se incrementa la participación de este accionista en la misma. Un ejemplo sencillo puede ser cuando se funda una sociedad con un porcentaje del 50% y ese año la sociedad genera 100 pesos de CUFIN. El siguiente año, el mismo accionista incrementa su participación en un 10% adicional, por lo que ahora tiene 60% de participación. Ese año la sociedad genera, imagínate, otros 100 pesos de CUFIN. Como pueden ver, de la CUFIN generada mientras el accionista tuvo el 50% de participación, le corresponden 50 pesos en el ejemplo. Mientras que el siguiente año, dado que el accionista incrementó su participación en la sociedad, de lo generado, de esos otros 100 pesos, le corresponden 60 pesos. Esto se contabiliza en la fecha de generación de la CUFIN, que en nuestra opinión es al cierre del ejercicio como tal. En otras palabras, al accionista de la CUFIN de 200, o sea que hay en la sociedad, le corresponden 110 pesos conforme a lo antes explicado. Y lo mismo aplica para el caso de otros atributos del costo, ¿no? que para la determinación del costo. Ejemplo diferente al primero, pero con mismos supuestos de accionistas y participaciones. Imaginemos que en el año de adquisición se aplicaron 200 pesos de pérdidas fiscales que generó un accionista anterior. Bajo el mismo ejemplo, al principio se le asignarían 110.69 pesos de las pérdidas actualizadas que suman al accionista. Y si el año siguiente se aplican otros 400 pesos de pérdidas de ejercicios anteriores al de la adquisición de las acciones, entonces ahí se asignarían 255.58 pesos bajo el supuesto de que dicho accionista incrementó en un 10% su participación. Así, este accionista tendría 366 pesos de los 400 de pérdidas fiscales amortizadas y que no generaron durante el periodo de tenencia y que no generó el accionista durante su periodo de tenencia.